La pregunta es, ¿cuáles son los pecados de muerte? Yo los invito, si tienen su Biblia, a abrir primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Y allí el apóstol Juan tiene lo siguiente. Vamos a leer Juan 5, primera de Juan 5, 16. Primera de Juan 5, versículo 16. Dice la Biblia: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo primero que tenemos que decir es que del Nuevo Testamento, este es uno de los pasajes más complicados de interpretar. Y como ya yo les he dicho a ustedes, Juan 3:16 no tiene ninguna interpretación más que la correcta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no hay nada que interpretar, excepto que Dios amó al mundo a tal punto que lo demostró entregando a su propio Hijo, cosa que no haríamos ninguno de nosotros, y de ese tamaño fue el amor de Dios. Cristo pagó en la cruz por los pecados de todos aquellos que creyeran en él, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Ahí no hay para dónde agarrar. Pero hay pasajes de la Biblia, como ya yo les he comentado en el pasado, que sí se pueden interpretar o que pueden dar pie a interpretaciones diversas y que se emiten opiniones en función a eso. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el contexto histórico, hay que estudiar el contexto del libro, hay que estudiar todo el contexto bíblico, hay que estudiar el idioma original en el que fueron escritas las palabras, que en este caso fue el griego, que en algunas traducciones las palabras no son las más adecuadas. Entonces, en esos casos hay que detenerse y exprimir el pasaje para no llegar a una exégesis, a una explicación del pasaje equivocada. Lo importante es entender que lo que yo voy a explicar ahora no necesariamente va a coincidir con la opinión de otros. Es decir, que hay gente que pueda tener una interpretación distinta. Yo voy a dar la interpretación que yo he entendido y que yo conozco de esto. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es errar con respecto a los estándares de Dios. Todo aquello que nosotros hagamos y todo aquello que nosotros no hagamos y que Dios quería que lo hiciésemos, si no estamos de acuerdo a los estándares de Dios, hemos pecado. Voy a repetir eso. No solamente es pecado las cosas malas que se hacen, es decir, no solamente es pecado desobedecer a Dios haciendo cosas que Él nos ha dicho que no hagamos, sino que también es pecado no hacer lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Es decir, cuando Adán y Eva comieron del árbol, desobedecieron a Dios haciendo algo que Dios les había prohibido. Pero cuando Jonás no fue a Nínive, sino que se le quiso escabullir a Dios porque Dios lo había mandado a Nínive, también él pecó porque estaba desobedeciendo a Dios en dejar de hacer algo que Dios le había dicho. Cualquiera de esas dos cosas es pecado. Por lo tanto, cuando Dios dice no adulterarás, no codiciarás, no mentirás, y otra serie de listas de prohibiciones que Dios tiene en su palabra y las cometemos, hemos pecado. Incluso Jesús dijo que si lo hacíamos ya desde el punto de vista mental, no había que cometer el pecado físico, sino que el pecado se puede hacer incluso por el simple deseo de hacerlo, de cocinar la idea de hacerlo.
No es que se me pasó un mal pensamiento y ya pequé, no, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe si nosotros ese mal pensamiento que se nos vino un momento, nos regocijamos con él o lo repelemos en el nombre de Jesús para no pecar contra Dios. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad de Dios es pecado. Así que desde ese punto de vista, el adulterio es pecado, la homosexualidad es pecado, la glotonería es pecado, la mentira es pecado, la ira es pecado, el ser chismoso es pecado, poner contienda entre los hermanos es pecado, etcétera, etcétera. Ser mala paga es pecado, ser irresponsable es pecado, etcétera. Podríamos hacer una lista interminable de cosas pecaminosas. Pero, aquí el apóstol Juan, perdón, nos plantea que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. El Señor Jesús dijo claramente que el único pecado que no será perdonado ni en la tierra ni en el más allá es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque ese es otro tema, solamente debo decir que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente se pudo hacer en el tiempo que Jesús vivió en la tierra. Tendría que ahondar en ese tema para explicarles por qué. Pero la blasfemia, cuando Jesús dijo estas palabras, las dijo porque los fariseos estaban diciendo que él, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, hacía los milagros que hacía por Belcebú. Entonces, hoy en día es imposible acusar a Jesús de eso porque Jesús no está en la tierra haciendo milagros físicamente como estuvo en ese momento. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede cometer. Pero además de eso, los teólogos coinciden que la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente no aceptar el mensaje del Espíritu Santo que, según Juan 16, es convencer al pecado de justicia, de pecado y de juicio. Cuando un hombre rechaza la verdad que el Espíritu Santo trae a su vida, ¿verdad? Entonces ese hombre está blasfemando contra el Espíritu Santo porque le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso, yo me voy a salvar a mi manera, yo tengo la razón, tú no. ¿Ok? Y por supuesto, una persona que rechaza el plan de salvación traído por el Espíritu Santo no va a tener perdón ni aquí en la tierra ni en el más allá porque se va a condenar. Pero no puedo andar en ese tema. Solamente quería decir que ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias eternas, porque se está rechazando el plan de salvación. Ahora, estamos hablando de creyentes. ¿Por qué estamos hablando de creyentes? Porque Juan 5, 1 Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano. Entonces, el apóstol Juan está partiendo del hecho de que quien comete el pecado de muerte es un creyente. También hemos dicho en muchas clases que el único que conoce los corazones es Dios. Que el único que puede pesar los corazones y decir, este es un verdadero creyente y este no es un verdadero creyente, es Dios. El único que puede hacer ese tipo de juicio final es Dios. Pero también la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay personas que se dicen cristianas, que confiesan con su boca que Cristo es su Señor, que van a la iglesia, que han tenido una vida cristiana promedio, que ofrendan, que son miembros, que participan de la comunión, que participan de la cena del Señor. Pero esos cristianos pueden llegar a un punto en el cual sus vidas empiezan a hacer aguas como un barco que se le hace un hueco y se le empieza a meter el agua y se empieza a hundir. Y puede luchar con una condición pecaminosa. Aquí se abre otro tema gigantesco, que es el tema del libre albedrío y el tema de la predestinación. Porque quienes defienden la predestinación, lo que hoy en día se le llama calvinista, opinan que la salvación no se pierde. Los que creen en el libre albedrío piensan que la salvación sí se pierde. Es decir, que alguien que fue salvo en un momento por consecuencias de una vida pecaminosa, después de haber sido salvo, deja de ser salvo. Y eso ha sido un dilema que ni ustedes ni yo vamos a resolver. Podemos explicar qué creen los calvinistas, podemos explicar lo que creen los arminianos, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo en relación con ese tema. Y al final tenemos que adoptar una posición, si creemos en la predestinación o que creemos en el libre albedrío. Pero lo cierto es que independientemente de la posición que se tenga,
La Biblia nos habla de creyentes o de gente que por lo menos manifestaba ser creyente y sin embargo tenían una vida pecaminosa. La carta a los Corintios es un excelente ejemplo de esto. Primero a los Corintios es toda una pléyades, un despliegue del apóstol Pablo de regaños y regaños para los corintios. De hecho, primero a los Corintios comienza con Pablo diciendo, ustedes algunos dicen, unos son de Apolo, otros son de Cefa, otros son de Pablo, otros son de Cristo. Es decir, en la iglesia de Corintios había una cantidad de pleitos y de situaciones que parece que no debían existir dentro de una iglesia cristiana. Es más, los voy a llevar a Primera a los Corintios capítulo 5. Primera a los Corintios capítulo 5. Me van a disculpar, pero con el dedo me duele tanto que se me hace un poquito difícil conseguir las páginas. Para los que vean el video después dicen, ¿por qué el dedo? Porque lo tengo enfermo. Ok, Primera a los Corintios capítulo 5. En Primera a los Corintios capítulo 5 hay un caso que yo no voy a poder, ¿cómo se llama? Analizar con total y absoluto detalle. Pero imagínense que en las Biblias que tienen subtítulos, como la mía, en cada pasaje, las Biblias que tienen subtítulos en negrita, en esas Biblias dice que este pasaje se llama un caso de inmoralidad juzgado. Para no leer todo el pasaje, les explico que el apóstol Pablo aborda en esta carta un asunto gravísimo que había llegado a sus oídos. Acuérdense que Pablo escribía esta carta de otro lugar. A Pablo le había llegado la situación terrible de que en Corintios había muchas situaciones que no coincidían con una iglesia cristiana. Y entre esos casos, quizás el más grave, llega el caso de este joven que se estaba acostando con su madrastra. Él se estaba acostando, estaba teniendo una relación de fornicación y adulterio con la esposa de su padre, posiblemente miembros todos de la misma iglesia. Es decir, el papá del muchacho era miembro de la iglesia, la mujer del hombre quizás era viudo, quizás era divorciado, nadie lo sabe, no se dice, posiblemente era viudo, se había vuelto a casar, quizás con una mujer más joven o no, y el joven, hijo de este hombre, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y el apóstol Pablo está tan escandalizado que él dice que entre vosotros hay una situación que ni siquiera se dice o se habla de tal bajeza entre los incrédulos. Es decir, Pablo le está hablando a los creyentes de que se estaban haciendo cosas dentro de la iglesia que ni los inconversos hacían. Así de escandaloso era el problema. Pero Pablo ahonda y da por sentado que el muchacho es creyente. Fíjense lo siguiente. Dice, versículo 4, primero a los Corintios 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque Pablo estaba a lo lejos, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, se está refiriendo al muchacho, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, espíritu con E minúscula, sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense esto, que este muchacho sea entregado en el nombre del Señor Jesús a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aunque todos los pecados son iguales desde el punto de vista de que son injusticia delante de Dios, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Cuando ustedes leen los libros del Pentateuco, donde Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo se iban a tratar los pecados en el pueblo, a las personas se les apedreaba cuando los pecados tenían que ver con inmoralidad sexual. Cuando una mujer era conseguida con un hombre que no era su marido, ¿verdad? Cometiendo adulterio, se le apedreaba.
se le mataba. ¿Por qué? No vamos a entrar en ese tema de cómo actuaba Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero lo cierto es que la orden era que había que sacarlos del campamento y matarlos a pedradas. Por eso fue que a la mujer aquella adúltera se la trajeron a Jesús. Solo que Jesús vino a imponer un paradigma distinto y les dijo, bueno, me parece bien, vamos a apedrearla, pero los que estén libres de pecado, que tienen la primera piedra. Pero era una cosa instituida dentro del judaísmo. Ya te doy un chance, Carlos. Lo que quiero decir es que no se apedreaban todos los tipos de pecados. Entonces, los pecados, aunque son injusticia delante de Dios, la consecuencia de los pecados y el daño que causan los pecados a la iglesia, a la comunidad, a la familia y a la persona que comete el pecado no son iguales. La magnitud, la trascendencia, la destrucción que trae ciertos pecados es mayor que otros. Por lo tanto, su castigo, sus consecuencias y su tratamiento se hacen de forma distinta. Dame un segundito, Carlos. En segundo lugar, además de que hay pecados que causan más destrucción que otros, también depende mucho de la actitud de quien comete el pecado. Cuando a Saúl se le declaró su pecado, su desobediencia a Dios, el rey Saúl trató de arreglar el problema por su cuenta, nunca manifestó arrepentimiento ni contrición del corazón, sino que buscó desde todos sus recursos como rey y como altanero que era, resolver el problema y nunca bajó el cogote, como decimos los venezolanos, y terminó terriblemente mal. En cambio, David, que si contabilizamos la inmoralidad de su pecado, fue peor que la de Saúl, cuando vino el profeta Natán y le declaró su pecado y lo dejó descubierto, ahí, en ese momento, David rasgó su vestidura, David mostró contrición y dijo, contra el cielo he pecado. Y dice la Biblia que se vistió de cilicio y lloró y pidió perdón porque se vio descubierto. Entonces, hay cristianos que están viviendo una vida de pecado mientras que no los descubren. Pero cuando los descubren, hay dos tipos de actitudes. O se ponen altivos, o se ponen altaneros, o niegan su pecado, tratan de ocultarlo, tratan de hacer cualquier cosa para defenderse a sí mismos y no pasar la vergüenza, o se humillan, lloran, se arrepienten y se apartan. Entonces, lo que los teólogos creen que quiere decir Juan es que cuando un hermano esté cometiendo un pecado que es de muerte, es decir, que puede ser un pecado de tipo de inmoralidad sexual, y la Biblia dice que el que peca, por ejemplo, fornicando, adulterando, peca contra su propio cuerpo, ¿ok? Cuando hay ese tipo de pecado y es una actitud constante, recursiva, que no termina, se convierte en un círculo vicioso, se le llama la atención, se le exhorta y aún así mantiene la misma actitud y no sale de ese círculo vicioso, entonces es posible que la única salida para ese creyente es que el Señor se lo lleve, porque de lo contrario va a dar con el traste, con el testimonio del Evangelio y las consecuencias de su maldad, las consecuencias de su desobediencia, Dios las corta, Dios las detiene llevándoselo. Por ejemplo, Ananías y Zafira, cuando le mintieron al Espíritu Santo, cayeron fulminados delante del Señor. ¿Se condenaron? No lo sé. Sé que le mintieron al Espíritu Santo. No necesariamente blasfemaron, pero el Señor posiblemente les salvó. Nadie lo puede saber con exactitud. Pero la Biblia dice en Hebreos, ¿verdad? Que el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Conclusión, nos hace pensar, no solamente a mí, sino a muchos teólogos, que el tratamiento que Pablo manda a dar a la distancia para este caso de inmoralidad es, miren, ese joven, antes de que cause más daño, antes de que cause mayor mal testimonio y posiblemente por su desobediencia contumaz, por su necedad, por su terquedad, por la gravedad de lo que ha hecho, etcétera, entréguenlo a Satanás. Y dice Pablo, no yo, para que su cuerpo, su carne sea destruida por la muerte física, es decir, va a ir a la tumba,
pero su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Conclusión, posiblemente el pecado de muerte se refiere a aquellos pecados que por su gravedad y por la actitud del que los ha cometido, que no se arrepiente, que sigue cometiéndolos, que sigue engañando, que sigue causando mal, entonces Dios definitivamente dice, este es hijo mío, se va a salvar, pero hasta hoy llega a su vida. Y el Señor se lo llevó. Por eso el apóstol Juan dice, ¿verdad? Ahí en Juan, ya te doy el chance, Carlos. Por eso el apóstol Juan dice, cualquiera que vea cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Es decir, vamos a orar o se va a orar por aquellos que han tenido una actitud de arrepentimiento, pero aquellos que están embelecidos en su pecado, por eso no intercedas más. Ahora, es muy importante que el apóstol Juan al final del versículo dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense que Juan no dice, por el cual yo digo que no se pida. Ahí hay un juego de palabras importante. Juan dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, yo como apóstol del Señor Jesucristo pienso que no se debe pedir por él. El apóstol Pablo parece que deja allí abierto el paréntesis. Yo pienso que no se debe pedir. Por cierto, el apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo también utiliza esa expresión, por lo cual yo digo tal cosa, es decir, como que abriendo un paréntesis, incluso dice, digo yo, no el Señor. Pareciera que el apóstol Pablo ahí está abriendo un paréntesis y dando su opinión como líder espiritual, pero no como algo que viene del cielo. Entonces, Juan ahí lo que está diciendo, mire, yo si veo a un cristiano cometiendo pecado de muerte, yo digo, por lo menos, que yo no pido por él. ¿Ok? Repito, como lo dije al principio de la respuesta, no es fácil llegar a una respuesta conclusiva, no es blanco y negro, no es 2 más 2, 4, pueden haber distintas posiciones, pero en líneas generales, básicamente el pecado, no los pecados, el pecado de muerte es aquel que por su gravedad y por la actitud del pecador, del cristiano pecador, su tratamiento debe ser en el nombre del Señor Jesús, te entregamos a Satanás para que tu cuerpo sea destruido, para que el Señor ejerza el castigo que te corresponde y te podáis salvar en el día del juicio. Esa es la respuesta que puedo dar. Carlos Conde quiere dar una palabra hace rato. No, solamente es un caso parecido se dio con Rubén, con una de las concubinas de Jacob. Eso era lo que quería comentar. Sí, sí, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta también, gracias Carlos, tenemos que tomar en cuenta que aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, tenemos que recordar que la manera en la que Dios se ha relacionado con el hombre sí es distinta. No por Dios, sino por el hombre. Y una cosa era el tratamiento del pecado en el Antiguo Testamento y otra cosa es el tratamiento del pecado en el Nuevo Testamento, sobre todo desde que la iglesia se instituyó. Pero bien, Zuleima también hizo esa pregunta. Yo espero que de alguna manera le haya podido contestar. Recuerden que todas estas respuestas son extremadamente superficiales. No estamos ahondando, no estamos yendo al fondo del tema, porque aquí hay que hacer un análisis exegético mucho más profundo. Simplemente yo les estoy dando una pregunta superficial una respuesta superficial a la pregunta.